Ok, bienvenidos al programa de revelaciones aquí en Radio Paz, La Voz de la Esperanza. El día de hoy vamos a continuar con el tema, con la serie de El principio de los tres cielos, y el tema de esta tarde se va a titular Lo que pudo haber sido. Todavía estamos hablando en el primer cielo, porque esta es una continuación del tema de la semana pasada. Entonces, vamos a empezar. Voy a dar un resumen rápido de que lo que vimos la semana pasada era de que los profetas preexiliados usan estas dos frases hablando del mismo evento. Ellos usan la frase el día del Señor, que simboliza la destrucción de Jerusalén por Babilonia, y luego usan la frase cielos y tierra nueva, que se refiere a la reconstrucción de Jerusalén. Y aquí tenemos, para los que están viendo en Facebook en vivo, el resumen del patrón que estamos viendo a través de esta serie. Es que primero es Edén, o una tierra prometida, o Nueva Jerusalén, todos básicamente lo mismo, significa lo mismo. Luego vienen las bendiciones y maldiciones, y las maldiciones o los castigos o las consecuencias es el día del Señor, pero luego si hay arrepentimiento y restauración, hay una cláusula del perdón, y ahí es donde regresan a un nuevo cielo y tierra nueva, y se repite el patrón. Solo que cuando se les promete de nuevo un nuevo cielo y una tierra nueva, esto es condicional. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que nos vamos a entender un poquito más, esto de que es condicional. Vamos a ir en oración para ya empezar esto y pedir que Dios mande su Espíritu Santo en esta tarde para este programa. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por un día más de vida y por una oportunidad más de compartir tu palabra, Señor. Sabemos que el enemigo no le gusta cuando queremos compartir tu palabra, no le gusta que estudiemos, que aprendamos cosas nuevas. Y yo pienso que estas dificultades de tecnología, Señor, solo puede ser por eso, pero tú eres más poderoso y tú puedes limitarle. Y pido que tu Espíritu Santo nos acompañe, que dé la clase, que abra el entendimiento y que dé el estudio, y que no haya más dificultades de tecnología o interrupciones. Lo pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en nombre de Jesús. Amén. Ok, lo que pudo haber sido. ¿Qué es lo que pudo haber sido? Ya vimos el patrón, pero ahora se los voy a explicar de otra manera. Los que están viendo lo van a ver un poquito más detalladito en la pantalla. Tenemos un patrón original que era el Edén en Génesis, ¿verdad? Cuando se creó el mundo, tal jardín, el jardín de Edén. Luego, Adán y Eva son infieles a Dios, y la consecuencia de la desobediencia es que Adán y Eva pierden el Edén, ¿verdad? Luego ya entramos al primer cielo, que es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, y Dios les promete, les dice a Abraham, ¿verdad?, la tierra prometida. Y esa tierra prometida la conquistan en el tiempo de Josué, después de que Moisés muere, y la ocupan hasta el cautiverio de Babilonia. Pero durante ese tiempo hay de Israel en la tierra prometida, que se divide en dos, en el norte Israel, en el sur Judá. Hay mucha desobediencia, infidelidad al Señor. Entonces viene el día del Señor, que es la destrucción de Jerusalén y el templo por Babilonia, y se los llevan en cautiverio. Pero si se arrepienten, profeta Daniel, en Daniel 9, ese capítulo empieza donde él está haciendo una oración al Señor, y él está reconociendo que ellos han sido infiel durante todo ese tiempo, y por eso merecieron el cautiverio. Y ahí entra ahora la cláusula del perdón, porque Dios ya les había prometido un nuevo cielo y tierra después del exilio. O sea, en el tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, etc.
Ok. So, vamos a leer ahora sí los textos y hay bastantes textos bíblicos y voy a tratar de ir rápido. No voy a leer todos los versículos todo el tiempo. So, en Isaías 51:3 dice, porque el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, hará de su desierto como Edén y su desierto como huerto. En el 6, alza tus ojos a los cielos y mira abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como un vestido. Son frases que estoy subrayando allí o enfatizando, porque es lenguaje edénico. Tierra, cielos, huerto. Es un lenguaje edénico, y recuerden que una de las claves para entender este principio de los 3 cielos era que hay mucho lenguaje simbólico, y esta es una de ellas. Isaías está describiendo literalmente aquí la destrucción de Jerusalén, pero también la restauración de Jerusalén, usando un lenguaje simbólico que muchos erróneamente aplican principalmente para el final de los tiempos, ¿verdad? Estamos pensando, al fin del mundo. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Que sí es cierto, pero principalmente esto no está hablando de eso y lo vamos a ir viendo. Les recuerdo aquí que los profetas preexiliados son Jonás, Amos, Miqueas, Isaías, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Ezequiel. Son casi todos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, excepto Daniel, porque Daniel habíamos dicho que el libro de él era ante todo para tiempos del fin. ¿Sí? Y es por eso que existen el pensamiento de que se creen que se va a restaurar un templo en Jerusalén, porque están leyendo estas profecías fuera del contexto del tiempo apropiado. Están leyendo lo que perteneció principalmente al Israel de la antigüedad y lo están leyendo como la profecía del tiempo del fin, mientras se ignora el libro de Daniel, que ya hemos visto que es el único libro que se trata principalmente sobre los tiempos del fin. Ezequiel 36:33 dice, así dice el Señor Dios, el día que te limpie de todas tus iniquidades, también te permitiré morar en las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. Estamos hablando de Ezequiel, que está justo en el tiempo de que están llevándose a Babilonia. Y lo dice allí, entonces dirán, esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el huerto del Edén, y las ciudades devastadas, desoladas y arruinadas ahora están fortificadas y habitadas. Y esto es lo que van a decir, o sea, en el futuro, entonces dirán, o sea, van a decir estas cosas. Y entonces las naciones que quedan a tu alrededor sabrán que yo, el Señor, he reconstruido los lugares en ruinas y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Aquí otra vez estamos tratando de verlo principalmente en qué tiempo se aplican estas cosas. Y qué de Isaías 65 y 66. Isaías 65, 7 al 9, dice allí, en el 8 así dice el Señor, como se halla el mosto en el racimo y se dice, no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así haré por amor de mis siervos, para no destruirlo. Daré a luz descendencia de Jacob y de Judá, un heredero de mis montes. Mis escogidos la heredarán y mis siervos habitarán allí. Entonces esto no se refiere al tiempo del fin, sino a un remanente que quedará después de la destrucción de Jerusalén. Dios los va a traer de regreso a Jerusalén después del exilio. Isaías 65, ahora en el verso 17, dice, porque he aquí creo cielos nuevos y tierra nueva, y el primero no será recordado ni vendrá a la mente,
Pero alégrate y regocíjate para siempre en lo que creo, porque he aquí yo creo a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para gozo. Me regocijaré en Jerusalén y gozaré en mi pueblo. Y nosotros leemos esto, oh, va a crear cielos nuevos y tierras nuevas, y pensamos principalmente que se aplica en los tiempos del fin, o sea, el cielo que viene después de la segunda venida de Jesús. Pero este es Isaías, y aunque sí esto va a ser el Señor, este no es el punto principal en Isaías, ese es como una aplicación secundaria, los tiempos del fin. Pero principalmente se está hablando de que se iba a reconstruir Jerusalén después de que salieran de Babilonia. Por eso ya habíamos dicho que la frase cielos nuevos y tierra nueva se refiere a una reconstrucción de Jerusalén, de regresar a la tierra prometida, pero ahora reconstruida. Entonces, está Isaías 65 hablando principalmente de un cielo nuevo al final de los tiempos o de algo más. Pues para los judíos que leyeron el mensaje de Isaías, ellos lo entendieron como que Dios les diera a ellos en su tiempo un nuevo comienzo para ellos, ¿verdad? Una esperanza. Estás en cautiverio y dices, ay, aquí vamos a morir en Babilonia o en Medo-Persia, pero Isaías ya les había dado la esperanza aún desde antes. Y eso está muy bonito porque va con lo que las promesas de Dios en la Biblia, que dice que aún antes de que ellos me pidan, yo ya les voy a contestar, pues él ya les tenía la esperanza lista. Y ahora hay un comentario de Matthew Henry sobre Isaías 65 y miren lo que él dice. Dice, si estas promesas se cumplieron en parte cuando los judíos, después de su regreso del cautiverio, se establecieron en paz en su propia tierra y fueron llevados, por así decirlo, a un mundo nuevo, sin embargo, tendrían su pleno cumplimiento en la Iglesia del Evangelio, militante primero y finalmente triunfante. Se entiende que hay una doble aplicación aquí. En el mismo capítulo 20 de Isaías 65, en el verso 20, este es un texto que también muchos tal vez hemos luchado. Dice, no vivirá más niño de allí, sino unos pocos días, ni anciano que no haya cumplido sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador de 100 años será maldito. Y ahí nos atascamos a veces porque decimos, ok, van a haber niños en el cielo y van a morir hasta los 100, como que no encaja con el resto del capítulo, del mismo capítulo Isaías 65. Pero ahora que ya sabemos que hay doble aplicación, ya lo podemos entender mejor. Y algunos dicen que la gente vivirá, que tal vez esto se refiere al milenio, pero no se refiere al milenio, se trata de una Jerusalén reconstruida en la que si ellos obedecían, Dios les concedería una larga vida en esta nueva tierra prometida, porque no encaja que vivas nada más hasta 100 años durante el milenio. O sea, no encajan muchas cosas, ¿verdad? Pero si ya lo entendemos que hay doble aplicación, podemos ver que este texto tiene que ver más con la primera aplicación y nada que ver con la segunda, que es ya cuando Jesús venga por segunda vez. Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá macho ni hembra estéril entre ustedes ni entre sus ganados. Y el Señor quitará de ti toda enfermedad y no te aflijará con ninguna de las terribles enfermedades de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre todos los que te aborrecen. En la tierra prometida, Dios ya les había dicho, este es Deuteronomio, antes de que entraran a la primera tierra prometida, por la primera vez, mejor dicho, Dios ya les había dicho que si le obedecían, sus días serían largos en la tierra. Y entonces Isaías 65:20 pues habla de esa promesa que iban a recibir esta vez si obedecían al Señor, o sea, de nuevo, como que se les repite. Si obedecían al Señor 70 semanas después de ese decreto que se había dado cuando vimos la profecía de las 70 semanas, pues ¿quién iba a venir? ¿Quién iba a venir en esa semana 70? Pues iba a ser
Jesús. Si Jesús estuviera vivo en Jerusalén, en este momento, sanando, resucitando a los muertos, ¿crees que el mundo estaría derribando las puertas de Jerusalén el día de hoy? Imagínense en ese entonces Jesús viene y ¿qué está haciendo? Él está sanando, está levantando a gente de entre los muertos y esta era la promesa a la que se refería Dios. Jerusalén habría sido el centro del mundo y los gentiles estarían llamando a sus puertas. Isaías 65:21 dice, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. Amos 9:14, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, edificarán las ciudades desoladas y las habitarán. 15, los plantaré en su tierra, nunca más serán arrancados de la tierra que les di. Son cosas que se les estaba prometiendo, pero en el tiempo de Amos y de Isaías. Y esto era condicional, porque dice si lo obedecen, esto es lo que iba a suceder. Ezequiel 28:25, así dice el Señor Dios, cuando haya reunido a la casa de Israel y de entre los pueblos entre los cuales están esparcidos, y sea santificado en ellos a los ojos de los gentiles, habitarán en su propia tierra que yo di a mi siervo Jacob, y habitarán allí seguros, edificarán casas y plantarán viñas. Y entonces sabrán, o sea, los vecinos, los gentiles, las otras naciones, que yo soy el Señor su Dios. Y ellos también lo iban a saber. Así es que todo esto es contextual, todos hablando de los mismos eventos, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Cuando leas cualquiera de estos profetas, ahora ya sabes de lo que ellos están hablando y apuntando cuando lees la frase de nuevo cielo y nueva tierra. Era después del cautiverio de Babilonia. Y que el día del Señor para ellos era cuando Babilonia vino y destruyó a Jerusalén. Lo que Isaías aquí 65:25 dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será comida de la serpiente, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Jeremías 5:6, por tanto un león del bosque los matará. Ahora esto es diferente, un lobo de los desiertos los destruirá, un leopardo velará por sus ciudades. Todo el que salga de allí será despedazado porque sus transgresiones son muchas y sus recaídas aún han aumentado. Jeremías está usando el león y leopardos como símbolos de enemigos para su pueblo y la aplicación principal en Isaías 65:25 no se trata de lo que sucede en el en el fin del tiempo, y la tierra. En este momento estamos tratando con el primer cielo y la primera tierra, los primeros cielos nuevos y tierra nueva. Jeremías 5:6 está hablando más que nada del día del Señor, que los iban a destruir por sus transgresiones, porque eran muchos. Y me llama la atención que usa las palabras león y leopardo, porque en Daniel 7 hay una profecía allí que usa animales como símbolos de naciones, león es Babilonia y leopardo iba a ser Grecia. Entonces, estos eran como naciones que iban especialmente Babilonia y Medio Persia, que iban a estar como, el pueblo de Dios iba a estar bajo el control de ellos. Entonces, aquí Dios les está diciendo, por eso les estoy mandando estos animales simbólicamente por sus transgresiones, pero luego Isaías 65:25 está usando los mismos, el mismo lenguaje simbólico de animales como lobo, buey, león, para ahora decir que en el nuevo cielo y tierra no les iban a hacer daño. Esto es lo que pudo haber sido. El comentario de John Gill dice, el lobo y el cordero se alimentarán juntos, o como uno, como si fueran uno, de la misma especie y naturaleza, y vivieran de la misma comida.
El pueblo de Dios es comparable a los corderos por su inofensividad e inocencia, y los impíos a los lobos por su fiereza y crueldad. Pero por la gracia de Dios, los últimos se vuelven tan apacibles y mansos como los primeros y viven del mismo alimento espiritual y se unen a ellos para atender la palabra y las ordenanzas, donde encuentran refrigerio espiritual y consuelo juntos. Los que han sido perseguidores de la iglesia no se convertirán en miembros de ella. Ok, so está dando a entender que iba a traer al judío y al gentil junto a Israel. Y pues, ¿cuál es el propósito del evangelio? Pues que vengan los gentiles, ¿verdad? Dios está tratando de salvar al mundo entero. Por eso Jesús les dice a los discípulos cuando asciende al cielo que ellos iban a ser sus testigos de él hasta los fines del mundo, porque el propósito es de unir a todos, gentiles con los judíos. Y eso era el plan original desde el principio. Dios eligió al pueblo de Israel no porque eran los mejores, porque eran los peores, yo creo, los más, o sea, no eran grandes. Pero Dios les entregó a ellos el evangelio a través de los planes del santuario, que ya hemos visto en este programa, porque el propósito era que Israel tenía que haber sido como testimonio del Dios de ellos para las otras naciones que lo rodeaban. Lo que pasa es que muchas veces ellos mismos caían en la trampa de idolatría de las naciones que estaban alrededor de ellos, o estaban fallando, ¿verdad? Y esa es toda la historia. Isaías 35:8 dice que no habrá ahí león, ni subirá sobre él bestia rapaz, no se encontrará allí. Pero los redimidos caminarán allí, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con cánticos, con gozo eterno sobre sus cabezas. Hablando otra vez de lo que pudo haber sido, hablando del regreso de los hijos de Israel al monte del Señor. Mateo 10:16 dice: aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Otra vez ellos iban a estar enviados, pero siempre con llevar el evangelio a los gentiles. El plan original era que Jerusalén fuera el centro y todo el mundo iba a venir a ellos. Pero debido a que Jerusalén rechazó esto, rechazaron a Jesús, Dios tiene que como, en cierta manera, exiliarlos. Jerusalén fue destruida por Roma en el año 70, después de Cristo. Ya no iban a necesitar tierra ni templo, por lo tanto, levanta un nuevo pueblo y los envía a ellos diciéndoles: ahora ustedes son el reino de los cielos, llévales el reino a otros. Siempre ha sido el plan, siempre. Evangelizar, llevar el evangelio a otras naciones. Zacarías 8, de 1 al 5, solo voy a leer unas frases, pero les doy la cita completa, la referencia completa. Dice: así dice el Señor en el 3, volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, el monte del Señor de los ejércitos, el monte santo. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén. Las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas jugando en sus calles. Se da a entender que iba a ser un tiempo bonito, ¿verdad? Que iba a haber paz, porque va a haber ancianos en el cielo. Debe ser, muchos dicen, debe ser el milenio otra vez, pero no es esto, no es ninguna de esas dos. Esto es lo que Dios dice cuando Él los va a traer de regreso a la tierra, y si me obedecen, esta tierra será el centro de todo el mundo, y particularmente cuando el hombre prometida llegue, y va a haber paz, van a haber niños por las calles, no va a haber miedo de nada. Isaías 49:8 dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para hacerles heredar las herencias desoladas,
para que digas a los presos, salid y mostraos a los que están en tiniebla. Pasarán juntos a los caminos y sus pastos estarán en todas las alturas desoladas. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los herirá, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará, aún a manantiales de agua los guiará. Este es un lenguaje del nuevo cielo y nueva tierra que Dios está usando para describir la Jerusalén reconstruida. De nuevo, ¿tiene aplicación para nosotros en la nueva tierra y nuevo cielo literal que Dios nos va a dar después de que Jesús venga? Sí, pero principalmente Isaías no está pensando en el año 2020 y tantos o no sé cuándo venga Jesús, ¿verdad? Él está principalmente enfocándose en el pueblo de Israel de su tiempo. Ahora, el primer día del Señor y cielos nuevo y tierra nueva. Vamos a ver esto. Yo sé que me estoy repitiendo mucho, pero lo estoy haciendo porque quiero que se grabe, ¿verdad? En las mentes. Las profecías de Isaías nunca sucedieron. Y nunca sucedieron porque Israel decidió rebelarse de nuevo contra Dios, culminando con la crucifixión de Jesucristo. Y por eso Jesús dijo, he aquí tu casa te es dejada desierta o desolada, no sé cómo dicen muchas versiones. Si tan solo supieran el momento de su visita, como la configuración había atraído al mundo entero. Si ellos solo supieran lo que pudiera haber sido. Y no supieron, no lo vieron. Para más resumir rapidito, Día del Señor significa destrucción de Jerusalén. En el primero es hecho por Babilonia. Y luego Dios les promete cielos nuevos y tierra nueva. Y esto se cumple con el decreto de Artajerjes para reconstruir el templo y la ciudad en el tiempo de Nehemías y Esdras, Zerubabel, etcétera, Zacarías. Ahora, el plan de Dios para la nueva Jerusalén, las visiones de Gerizim, acuérdense la historia de la montaña Ebal y Gerizim. Ebal era los castigos, Gerizim era las bendiciones. Y seguimos hablando de los profetas antes del exilio, antes del cautiverio. De estos profetas nos estamos enfocando. Zacarías 6:12. Entonces, háblale y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el hombre cuyo nombre es la rama, desde su lugar se extenderá y edificará el templo de Jehová. Aunque Zacarías estaba vivo durante la reconstrucción de Jerusalén, pero él ahora está hablando del hombre prometido. Eso está bien. 13 y 14, Zacarías 6, del 13 al 15. Sí, él edificará el templo del Señor, él llevará la gloria y se sentará y gobernará en su trono. Así será sacerdote en su trono y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora la corona elaborada será un monumento en el templo del Señor. Luego en el 15 dice, y esto sucederá si obedecen diligentemente a la voz del Señor, su Dios. O sea, Él les está hablando del hombre prometido, lo que iba a pasar cuando llegara el hombre prometido, que es Jesús, pero luego termina diciendo, y esto va a suceder si obedecen, que nos da a entender que esto es algo condicional. Efesios 2:19. ¿Es Efesios? Ahora pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, una vez arreglado, se convierte en un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién iba a construir este nuevo templo? El hombre prometido, Jesús. Y los que estaban lejos iban a venir a construir este templo también. ¿Y quiénes son los que están lejos? Dice, porque ustedes, también vosotros juntamente serán edificados. Él y Pablo escribió a Efesios, y principalmente a quién era la audiencia de Pablo. Los gentiles, no nada más los judíos, específicamente los gentiles también. Los gentiles son los que también iban a formar parte.
de este nuevo templo. Pero esto lo vamos a ir viendo más en la próxima semana cuando hablemos del segundo cielo. Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, o sea, otra vez refiriéndose aquí hablando profecía de Jesús, la primera venida de Jesús. Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el cachorro de león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los guiará. Y lo leemos y por años pensamos, la nueva tierra que Dios nos va a dar después de que Jesús venga la segunda vez. Pero sí, creo que sí va a pasar esto, espero que sí, me gustaría que existieran animales en la nueva tierra, en el nuevo cielo, pero principalmente habíamos dicho que se aplica principalmente después del exilio, cuando reconstruían, o sea, esto es algo que pudo haber sido. Verso 9 y al 12, voy a leer frases, dice en el 10, y en aquel día habrá una raíz de Isaí que estará como estandarte al pueblo, porque los gentiles lo buscarán, los gentiles. El Señor volverá a levantar la mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo que quedó, y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. En el Isaías 66, esto está hablando de la venida del Mesías. Su ministerio era unir a los judíos y gentiles para ser uno. Y creo que ya leímos, y que esto no puede ser un cielo en tierra nueva por venir, porque todavía hay personas que buscan la salvación. Isaías 66, 10 ahora, al 12, regocíjate con Jerusalén y regocíjate con ella todos los que la amas, alégrense de gozo con ella todos que la lloran. 12, porque así dice el Señor, he aquí yo extenderé sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente. Hablando de la restauración de Jerusalén. El 15 y 16, porque aquí el Señor vendrá con fuego y con sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego, porque con fuego y con su espada juzgará el Señor a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces Dios está hablando de crear un cielo y una tierra nueva, pero viene con carros, torbellino y fuego. Alguien va a caer antes de la creación de Jerusalén. ¿De qué está hablando Isaías 66? ¿Quién cae antes de la creación de Jerusalén en este contexto? Pues iba a ser Babilonia. Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no muere ni su fuego se apaga, serán abominación para toda carne. Isaías 13, 6. Aullad porque cercano está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Estoy buscando Isaías 13:9, he aquí viene el día del Señor cruel, con ira y con ardor de ira, para dejar la tierra en desolación. El sol se oscurece al salir y la luna no hará brillar su luz. Haré temblar los cielos en el día del ardor de su ira. He aquí, incitaré contra ellos a los medos, que no considerarán la plata, y en cuanto el oro no se les deleitarán con él. Y Babilonia, este es Isaías 13, 17 al 19, y Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios derrocó a Sodoma y Gomorra. Hay un día del Señor, pero para las naciones que eran enemigos del pueblo de Dios, que eran los medos y Babilonia, porque son los que los conquistaron y se los llevaron en cautiverio. ¿Y por qué como Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra fueron un tipo de destrucción del tiempo del fin. Isaías 34, del 1 al 4, acercaos naciones para oír y escuchen ustedes
habla de que también sus muertos serán arrojados, su hedor se levantará de sus cadáveres y los montes se derretirán con su sangre, todo el ejército de los cielos se disolverá y los cielos se enrollarán como un pergamino. Todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid y como fruto que cae de la higuera. Esta es la destrucción de Babilonia. Leemos, los cielos se enrollan como un pergamino y pensamos la segunda venida. Y yo creo que también se aplica, pero principalmente se va a aplicar a Babilonia y a las naciones que Dios iba a destruir. Pero no nada más, bueno, no me quiero adelantar. Ok, vamos a continuar. Isaías 35, 1 habla de la futura gloria de Sion. Dice que verán la gloria del Señor, la excelencia de nuestro Dios. Dice, esforzaos, no temáis, he aquí tu Dios vendrá con venganza, con la recompensa de Dios, Él vendrá y te salvará. Ok, déjame ver si lo resumo, porque estoy leyendo puros textos sin parar. Dice, se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo y la lengua de los mudos cantará. Estas son cosas que Jesús hizo cuando Él vino. Él es el hombre prometido, el Mesías. Cuando Él vino, le dio vista a los ciegos, los sordos podían oír y los mudos podían hablar. Son cosas que Él hizo, pero también estaba hablando de que Él los iba a que no teman, porque Dios iba a venir con venganza y los iba a recompensar contra sus enemigos que los iban a querer a destruir de nuevo. Después de que Jesús llegó la primera vez y anduvo entre ellos sanando, curando, haciendo todas esas cosas, que Él les estaba diciendo básicamente lo que Él pudiera haber hecho para Israel contra sus enemigos. Pero estas cosas no se cumplieron. Isaías 66, del 20 al 23, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá tu descendencia y tu nombre, y sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda carne vendrá a adorar delante de mí. Toda carne, todos, gentiles, todos los que iban a venir tocando las puertas de Jerusalén por todo lo que Jesús estaba haciendo. Porque no lo estaban haciendo antes. Ahora iban a venir. El cielo y la tierra nueva, ¿de qué está hablando? Pues de la restauración de Jerusalén y de hasta donde iba a estar Jesús. Ahora tenemos, porque acuérdense en Mateo 24, lo que dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, así es que no permaneció, y dijo que esta generación verá pasar el cielo y la tierra. O sea, todo lo que leímos era lo que pudiera haber sido en la tierra prometida y con el hombre prometido protegiéndolos de los enemigos de otras naciones, mientras sanando, haciendo todo, y su fama se iba a escuchar y iban a venir de otras naciones a Jerusalén para como por decir, queremos nosotros adorar al mismo Dios que ustedes, queremos conocer a este Dios, queremos ser parte de ustedes. Jesús quería reunir a todas las naciones. Es básicamente lo que estamos esperando que va a pasar cuando Jesús venga, pero pudiera haber pasado antes, pero no pasó. Es básicamente lo que les quiero explicar con esto. Isaías 58, 12. Dice, los de entre vosotros edificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calles para habitar. Si apartas tu pie del día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo, y amas el día de reposo delicia, día santo del Señor, honorable, y lo honras, no haciendo tus propios caminos, ni hallar tu propio placer, ni hablar tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y haré que cabalgues sobre las altas colinas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, la boca del Señor ha hablado. Es condicional. Isaías 40,
1 al 5. Consuela, sí, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Habla, consuelo a Jerusalén y clama a ella que su guerra ha terminado, que su iniquidad es perdonada. Y lo dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. En el 5, la gloria del Señor será revelada y toda carne a una la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y luego dice en el 11, y él apacentará su rebaño como un pastor, él recogerá los corderos con su brazo. Esto está hablando de su primera venida de Jesús para cumplir estas promesas. Amos 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo de David que ha caído y repararé sus daños, levantaré sus ruinas y la reedificaré. Y para que poseen el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas por mi nombre, dice el Señor que hace esto. Y muchas naciones se unirán al Señor en ese día. Zacarías 2:10. Miqueas 4 dice que y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor se asentará en la cumbre de los montes y se exaltará sobre los collados y los pueblos fluirán hacia él, vendrán muchas naciones. Isaías 55, ya estoy acercándome al fin. 55 del 3 al 5 también dice, y haré un pacto eterno contigo, y naciones que no te conocen correrán hacia ti, porque él te ha glorificado. Todo esto son cosas que Jesús iba a cumplir en ellos, era lo que pudiera haber sido, era con cosas condicionales. Isaías 56, del 1 al 3 aquí dice, porque mi salvación está por venir y mi justicia ha de manifestarse. Del 4 al 8, Isaías 56 dice, a los eunucos que guardan mis sábados y escogen lo que me agrada y mantente firme en mi pacto, aún a ellos les daré en mi casa. Hablando de los eunucos, ¿qué pasó con Felipe y el eunuco? También lo bautizó. También los hijos del extranjero que se unen al Señor, incluso ellos los llevaré a mi santo monte. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no nada más los judíos, no nada más Israel. Sin embargo, reuniré para él otros, además de los que se le han reunido. Cuando Jesús venga, recuerden que la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas fue para traer justicia eterna. Eso suena a cielo, porque Jerusalén podría haber sido todo esto. En Zacarías 8:23 dice dice, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones comprenderán, van a agarrar la manga de un judío diciéndole, vamos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Todo esto, por eso Jesús comienza a predicar en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado. La realización de todos los profetas está próxima. ¿Te acuerdan? Leemos los evangelios también. Yo misma hablo de mí misma también. Cuando cada parábola o cada vez que Jesús hablaba decía, el reino del cielo ha llegado, se ha acercado, ha llegado. Porque Él está hablando de todo lo que estaban profetizando los profetas antes del cautiverio sobre Él y lo que Él iba a hacer por ellos. Y Él está diciendo, ya llegó, ya está aquí. Isaías 9, 6 y 7. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Este es un texto famoso hablando de Jesús, incluso para la justicia eterna, pero Israel la rechazó. Mateo 4, 23 al 25 dice, en el 24 ahí mismo nos dice, entonces su fama se difundió por toda Siria y le llevaron a todos los enfermos y él los sanó. Eran los epilépticos, los paralíticos, o sea, leemos estas historias de Jesús y nunca se nos había ocurrido encajarlo, conectarlo con lo que los profetas estaban diciendo antes, ¿verdad? De todo lo que el hombre prometido iba a hacer en la tierra prometida y cómo iba a ser la tierra prometida, que era el punto de todo lo que Jesús estaba haciendo, era para traer las otras gentes, las otras naciones de todo el mundo
porque la palabra iba a difundirse, la fama. Ya vamos llegando al final, nada más tengo dos referencias más. Juan 11:47 al 53. Leyendo frases, dice que todos creerán en él. Y no solo, dice, ahora bien, esto no lo dijo por su propia cuenta, pero siendo sumo sacerdote, cuando Caifás, sí, mejor leo esta. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron un concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre obra muchos signos, hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Y Caifás habla y dice, ustedes no saben nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación? Pero siendo sumo sacerdote, él profetizó esto para que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por esa nación, sino también que reuniría en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos por todas partes, y es cuando conspiraron para matarlo. Pero miren, los judíos lo matan no porque hizo obras buenas, porque dicen que si lo dejaban, su fama iba a crecer, y que iban a hacer los romanos, porque ellos estaban bajo el control de los romanos. Los romanos iban a venir y a hacer guerra contra ellos. Por eso Jesús, en los profetas hablando del Mesías, decía que él los iba a proteger del enemigo, o sea, de Roma. Los iba a proteger él de Roma, pero como lo rechazaron y lo crucificaron, no los protegió de Roma, y Roma destruyó a Jerusalén 40 años después, en el año 70. O sea, esto es lo que nos estaba diciendo todos los profetas. Y mi última cita, Mateo 23:37, Jesús que dice, sabiendo lo que está por venir, él sabe el fin desde el principio, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que los son enviados. O sea, todos los profetas que vinieron para decirles de estas bonitas promesas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Mira, tu casa te queda desolada. Ya ni modo, Jerusalén iba a ser destruida por Roma. Y Jesús lo habían crucificado y rechazado, no los iba a poder ya a defender como estaba prometido condicionalmente que él hubiera sido, lo que pudiera haber sido en Jerusalén. Esta es la historia del Antiguo Testamento, el patrón. Hemos visto la esperanza que Dios tenía para Israel y cómo la rechazaron una y otra vez, culminando con su crucifixión y que se cumple la semana 70 de la profecía de Daniel 9. Y en el día de Pentecostés, Pedro se levanta a predicar y hace una referencia a un profeta. ¿A qué profeta hace referencia? Él cita a Joel 2. ¿Y qué es lo que dice Joel? Que un día venidero, habla de un día venidero del Señor. Joel es un profeta post-exilio, después del exilio. No está hablando de lo que están hablando Isaías, Jeremías y Miqueas. Está hablando de otro día del Señor. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí en el programa de Revelaciones vamos a ver eso. El segundo cielo. Ya vamos a ver el segundo cielo. Y se va a ir definiendo más y más el patrón que estamos viendo. Por si ahorita están confundidos, espero que en la próxima ya no. Vamos a ir a Dios en oración para cerrar este tema de hoy. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias porque eres un Dios que siempre nos avisas de las cosas que están por venir con tiempo para que hagamos lo correcto, te obedezcamos para recibir esas promesas. Tienes un montón de promesas para cada uno de nosotros, pero a veces nos falta fe y a veces te rechazamos esas ofertas y pasamos por las consecuencias. Y no es culpa tuya, porque tú siempre nos adviertes, es culpa de nosotros y
Te pedimos perdón si en esta semana hemos demostrado poca fe en tus promesas o no hemos acudido a ti, no hemos creído en ella o no hemos leído o estudiado tu palabra y pedimos que nos ayudes a creer, ayuda a nuestra incredulidad. Esto es lo que pedimos en esta tarde y que podamos regresar la próxima semana para seguir aprendiendo de este patrón, porque tú eres un Dios de orden y es importante que entendamos estas cosas en tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús con el perdón de nuestros pecados. Amén. Los veo el próximo martes aquí a las 5 en Radio Paz, La Voz de la Esperanza y por Facebook también. Este ha sido Revelaciones con Isela Musquiz. Que tengan un buen día.